Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y lo prometido es deuda. Este fin de semana todavía tenemos episodio. Posiblemente este sea ya el último episodio del año. Principalmente por pues, el tema de las fechas, ¿no? El siguiente fin de semana ya es Navidad y posteriormente ese fin de semana pues es Año Nuevo. Entonces, bueno, hay obviamente hay compromisos y temas que dificultan, ¿no? El dedicarle tal vez ahorita un poquito de tiempo al podcast. Y por ello, pues yo creo que este fin de semana, ¿no? 19 de diciembre, pues es buen momento, ¿no? Para cerrar. Y eso es un poquito de lo que quiero platicar el día de hoy. No es ningún tema específico, pero es más que todo como dar una pequeña reseña, muy general tal vez, platicar de los libros por ahí que estuve leyendo este año. A manera de, pues recomendarles tal vez, ¿no? Si les interesa alguna de estas lecturas, algunos de estos autores que tengan pues una referencia para ver si pues quieren tomar alguna de estas lecturas, ya sea que estén empezando, ¿no? En el tema de leer pues algo de temas de filosofía, de lo que platicamos aquí, o obviamente pues digo ya tengan tal vez más tiempo, más antecedentes con este tipo de tópicos y pues quieran explorar o revisar alguno de estos libros, ¿no? Entonces, todavía no termina el año, de hecho, el propósito que hice de lectura, igual también se los voy a compartir. La idea, déjenme buscar por aquí, era tratar de leer 16 libros este año. El año pasado me puse una meta un poquito más agresiva y no se cumplió. Había puesto 20 o un poquito más de 20 libros. Esta la puse en 16, que yo creo que es una meta bastante realizable. A la fecha llevo 14 nada más, pero bueno, tengo ahí en proceso un par más que yo creo que debemos de poderlos terminar sin problema para antes de fin del año y cumplir con los 16. Yo creo que el año que sigue al menos debería tratar de estar leyendo 20. Pero en fin, depende obviamente mucho de qué tan largo, qué tan complejo es el libro. Hay libros que son muy fáciles, muy rápidos de leer, muy accesibles, o autores que pues uno ya está muy familiarizado y te puedes aventar muy rápido. Y hay otros que sí cuesta por ahí terminar de leer. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué fue lo que acá leímos este año en Nihilismo Sano? Bueno, la primera parte del año finalizamos algunos libros que habíamos empezado el año anterior, pero bueno, los contabilizamos en este como terminados. Uno de los primeros que concluimos por ahí es el libro de Ciudades Rebeldes, Rebel Cities, de David Harvey. David Harvey, teórico marxista, todavía vivo, muy influyente. Me gusta mucho la forma en la que escribe de forma muy clara, muy directa, muy formal en cierto sentido. Y bueno, la parte de Ciudades Rebeldes, pues es como una breve exploración, ¿no? De lo que implica la ciudad, cómo se conforma, la lógica detrás, a veces que parecería estar invisibilizada, ¿no? De la forma en la que la ciudad se configuró, pues al final tiene que ver con la forma en la que también está configurado, pues todo el tema económico, el tema político. Y obviamente no significa que la ciudad siempre tenga que tener esta razón de ser, ¿no? Como funcionar dentro de pues este esquema, pues ahora sí vamos a decir hegemónico, de capitalismo tardío, como lo quieran llamar. Y obviamente pues indica ciertas potenciales rupturas, ciertos de los límites, ¿no? Obviamente David Harvey siempre habla mucho el tema de los límites del capital, los límites del capitalismo, los mecanismos en torno a este. Entonces es una lectura yo creo que muy buena, muy recomendable. Este sí se lo recomendaría a todo el mundo, lo pueden tomar y como les digo, Harvey escribe de forma muy clara y trata de pues plantear cómo podría ser pues esa ciudad rebelde, cómo podríamos retomar desde un análisis obviamente eminentemente marxista el derecho a la ciudad. Ese fue uno de los primeros.
Otro por ahí de Repeater Books, que era como este spin-off de Zero Books, que este año se volvieron a integrar en una sola casa editorial, originalmente fundada por Mark Fisher, que en paz descanse. Y por ahí sacaron un título que se llama Deseo Postcapitalista, que básicamente es como una transcripción de lo que sería prácticamente la última clase que dio Mark Fisher, ¿no? Una clase que incluso no terminó de dar antes de morir. El, híjole, ya no me acuerdo del año, igual les digo mentiras, ¿no? Pero es básicamente la última clase, ¿no? De Mark Fisher. Entonces es como una transcripción de esta, trae los temas, trae la bibliografía de cuáles eran como los textos que él les estaba encargando a sus alumnos de leer. Y son pues esas clases, ¿no? Donde él platica sobre estos temas, sobre estos autores. El eje central, obviamente, de la clase, pues es este tema, ¿no? De cómo transitar, cómo podemos imaginar un futuro post-capitalista, cómo podemos trascender o cruzar, vamos a decir, la parte capitalista que seguiría. Y obviamente Mark Fisher tiene ciertas ideas al respecto que tienen que ver con algunas conceptualizaciones del tema del deseo, el tema del comunismo ácido, también como otra de sus proyectos que tal vez no terminó de desarrollar. Y bueno, de eso se trata el libro. Es un libro entretenido, accesible, ¿no? Porque otra es como una clase. Ahí obviamente están ahí transcritas las intervenciones de algunos de los alumnos. Entonces es una lectura interesante. Obviamente, si alguien lo quisiera abordar, yo creo que recomendaría pues que estuvieran familiarizados, ¿no? con un poquito del trabajo de Fisher. Pueden empezar por el tema de capitalismo realista, ¿no? Que es su libro muy popular. The Ghosts of My Life, ¿no? Donde habla todo el tema ahí de la ontología, los futuros perdidos. O incluso, ¿no? Su blog, que está hecho libro también, que es la parte de K-Punk. Pero ya con eso, pues es más fácil tal vez entender aquí cuál era el proyecto que Mark Fisher quería tratar de articular a través de su clase. Un libro breve, no muy interesante. La clase no termina, pero bueno, está la bibliografía completa. Otro libro también de Debbie Harvey que leímos este año es La breve historia del neoliberalismo. El neoliberalismo, pues ya sabemos, ¿no? Es un concepto muy contencioso, muy mal utilizado, se utiliza tanto en la izquierda y a la derecha, a veces de forma muy arbitraria, yo diría incorrecta, pero sí representa, yo creo que algo importante. Y ese libro en específico, yo creo que hace una labor muy, muy clara de especificar realmente qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo, no como un proyecto o como un sistema económico, sino como prácticamente un proyecto político e ideológico, que no es lo mismo que el capitalismo. Es básicamente una transformación de este y abarca muchas más dimensiones que la sola dimensión económica o de cómo están estructurados el tema de los medios de producción. Em, y este libro, otra vez, de manera muy accesible, muy clara y con una contextualización histórica bastante detallada, Harvey pues explica, ¿no? Cómo surge, cuáles son sus principales principios, cómo se despliega, cómo ha influenciado, qué es lo que ha generado positivo o no. Em, Obviamente es una crítica a mucho de lo que implica la cuestión neoliberal, pero es un libro muy entretenido, muy interesante y se lo recomendaría a todo mundo, incluso si son más de derecha, para entender realmente, ¿no? a qué nos referimos cuando hablamos del término neoliberalismo, que es un término que por lo mismo que está muy mal utilizado siempre, a mí no me gusta utilizarlo, aunque realmente tiene una definición, ¿no? Es preciso en lo que trata de explicar. Por ahí otro libro que también estuvimos terminando este año es el libro de Mínima Moralia de Theodor Adorno, parte de la Escuela de Frankfurt. Este es un libro pesado, realmente este sí fue complicado. Eh, es densa la forma en la que escribe Adorno. Está como estructurado en pequeños pasajes, pequeños ensayos, no del todo aforísticos, pero muy breves, ¿no? Un par de páginas cada uno, en donde pues explora básicamente, y ese es como el subtítulo de la obra, ¿no? Una reflexión o
o la examinación de una vida, ¿cómo le llama? Una vida dañada, ¿no? Obviamente el crítico de la modernidad, como la Escuela de Frankfurt, pues elabora, ¿no? Habla ahí obviamente de temas estéticos, literarios, obviamente toda la parte de consumo, de la industria del entretenimiento, la industria de la cultura. Entonces, bueno, se mueve, ¿no? Ahí en reflexiones, aforismos, ensayos muy breves, como de todas estas problemáticas exploradas, pues ahora sí como desde una posición teórica, claramente, pero obviamente con un análisis pues extremadamente profundo. Y en ese sentido, pues sí, es una lectura pesada. Por ahí leía una reseña donde dice, bueno, es como si tu abuelito, que pues es crítico de muchas cosas, escribiera un libro, pero resulta que tu abuelito es la persona más erudita y culta, ¿no? De la Alemania del siglo XX. Y literalmente eso es. Este texto es un texto obviamente pesimista, en muchos sentidos, es un texto muy bello en la forma en la que está escrito, pero con esa cuestión, ¿no? Como muy, pues muy pesimista, ¿no? Negativa. Entonces, no es un texto que recomendaría de inmediato, más para quienes pues, ya están familiarizados tal vez con el trabajo de Adorno, con el trabajo de la Escuela de Frankfurt, y quieran entrar así como a profundidad en ese tipo de reflexiones, ¿no? Es un libro extremadamente reflexivo, yo creo que sirve mucho también para reflexionar nosotros, pero es un libro pesado. Eh, Otro libro que echamos un vistazo por ahí es el tema de el caso contra la Professional Managerial Class, ¿no? Clase gerencial profesional, podría traducirse, que no es más que como pues esta onda pequeño burguesa, clase mediera, básicamente de gente que están como en puestos gerenciales de liderazgo medio, pero que obviamente tampoco parte de la clase trabajadora porque pues no tienen acceso directo a los medios de producción, pero obviamente sirven como una especie de buffer o defensa cultural o ideológica eh, entre pues, los otros trabajadores que no tienen estas posiciones y ahora sí los dueños del capital, ¿no? Entonces, es el nombre del libro, Virtue Hoarders, en inglés. Creo que este no está en español. Es de una académica, Catherine Liu, que ella participó, escribe por ahí también a veces con Jacobin. Es un libro corto. No ofrece, yo creo, en mi opinión, pues, un análisis novedoso o algo realmente que valga la pena leerlo. O sea, vamos, no me parece muy novedoso. Es un libro interesante, hace cosas interesantes, pero bueno, digo, se me hace un libro así X. Pero bueno, es interesante esta distinción, ¿no? Que hay como de esta clase, esta managerial class, en la que a veces algunos de nosotros pues, formamos parte y en ese sentido, bueno, yo creo que la crítica, eso sí que tiene ahí, es muy válida y vale la pena abordarla, aunque al final siento que mucha de su crítica pues simplemente recae o refleja un tema muy exclusivo en cuanto a política, ¿no? Por ejemplo, la parte liberales, demócratas, etcétera, en Estados Unidos. Pero en fin, digo, un tema interesante, no es un título obviamente complejo, pero sí, digo, no siento que tampoco ofrezca algo así realmente eh, interesante desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Otro libro que leímos por ahí este año fue La función de la crítica de Terry Eagleton, también eh, tema de teoría crítica, pero realmente bueno, ahí y este es un libro corto, es un ensayo corto, habla bastante de dónde surge como la parte de la crítica, a quién sirve, cómo se va configurando, obviamente surge desde círculos burgueses inicialmente, empieza a relacionar ahí los temas con conceptos de esfera pública, de Habermas, em, y,
Y también, ¿no? O sea, es una como metacrítica de la función que tiene pues este tipo de espacios, este tipo de círculos, cómo se desarrollan estas formas, ¿no? Principalmente en el siglo XVIII con los cafés, las gacetas, los clubes de discusión, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Es un tema yo creo que muy particular, eh, pero digo, es corto, es un título interesante, ¿no? Y si a alguien le interesa fuerte la parte esta de del concepto mismo de la crítica. Por ahí nos aventamos también otro de los libros de pues este filósofo que ya resulta mucho más popular, que es Byung-Chul Han. Ya hemos leído algunos de ellos, a mí me parecen libros interesantes, la forma en la que los escribe obviamente también tiene una fluidez, y de repente tira así ciertas frases como que muy aforísticas, así muy como tuiteables, ¿no? Es relativamente claro, me parecen, y son libros muy cortos, ¿no? Entonces, muy cortos que, pues, otra vez, como en el espíritu de los tiempos, parte de lo que él yo creo que entiende también en sus críticas. Digo, hemos leído el tema de psicopolítica, el tema de la sociedad del cansancio, y bueno, este que leímos dice la expulsión del otro, y habla un poquito, pues también, o sea, al final Byung-Chul Han retoma o mezcla ahí muchas ideas, ¿no? O sea, es un heredero, vamos a decir, de muchas de las ideas y les pone tal vez de manera a veces más simple o de manera más directa de Foucault, Deleuze, los biopolíticos, ¿no? Por ahí Agamben, Positot, por ese lado, ¿no? De pensadores. Y bueno, aquí en la expulsión del otro, pues habla como es muy, muy relevante, muy contemporánea la crítica, ¿no? Describe todo este fenómeno de sobreinformación, sobreconsumo, qué significaba el otro, ¿no? Como que con mayúscula, cómo lo reconocimos, cómo lo reconocemos ahora, cómo se ha ido eliminando como ciertas fricciones y la diferencia del otro pues empieza a desaparecer, ¿no? Y empezamos a hundirnos como en un mar de mismitud, por mencionarlo de alguna manera, y lo que este fenómeno genera colectivamente, ¿no? Como una cuestión de desorientación, se van desdibujando algunos de los bordes, vamos a decir, personales y colectivo, y, y pues explica, ¿no? Algunos de los síntomas de esta expulsión del otro, ¿no? Es un título interesante, corto, yo creo que también cualquiera que le interesen estos temas, pues lo puedo agarrar sin necesidad de haber leído a los biopolíticos o a Baudrillard o sea, es directo, ¿no? Entonces, sí lo recomendaría. Eh, yo en lo personal sí disfruto los libros de Byung-Chul Han, hay gente crítica de ellos, pero me parecen interesantes, ¿no? Otro por ahí que leímos, este sí está por ahí en español, de Fondo Cultura Económica, Disenso, de Jacques Rancière, uno también de mis filósofos político-estéticos favoritos. Es una serie de ensayos precisamente sobre eso, sobre estética y política, que son como los dos grandes temas de Rancière, mejor conocido por su obra de El Maestro Ignorante, también recomendadísimo, que ya lo hemos leído aquí un par de veces. Pero Dicenso, no recuerdo ahorita ya los ensayos en lo particular, aborda muchos temas, hace muchas referencias ahí, tiene temas interesantes y aquí lo hemos discutido, ¿no? Sobre el tema de los derechos humanos, los derechos del hombre, como estaban conocidos, toma obviamente mucho del trabajo anterior, por ejemplo, de Arendt, de Agamben también, y lo sigue explorando, habla obviamente de sus concepciones de política, lo que implica el tema de la policía, ya lo habíamos también explicado aquí en algunos podcasts, la policía en ese ambiente de tema político, lo que implica la distinción entre lo político y la política, como una parte, o la policía trata pues, de esterilizar la misma condición de lo político, de la política, a través del consenso, y para Rancière obviamente pues la política real es el disenso, ¿no? Hasta cierto nivel que tiene que siempre pues haber como ese choque ahí medio dialéctico. Habla en la parte estética, ¿no? De lo que implica la reconfiguración de lo sensible. Entonces,
tiene yo creo que avenidas muy interesantes para explorar la política contemporánea y realmente motiva, yo creo que ciertas reflexiones, ciertos pensamientos que pueden ayudar a estructurar temas muy radicales sobre la concepción de nuestra participación política en relación también a la parte estética, a la parte de lo sensible. Entonces, para mí, Rancière siempre me ha hablado muy claramente, muy directamente, y pues también el autor en sí yo lo recomendaría 100% a todos. No es un autor sencillo, pero bueno, conforme uno se va familiarizando con su pensamiento, pues ya una vez que puedes retomar como o entender de dónde viene, de dónde parte, cuáles son sus principales conceptos, pues ya te vas como ahora sí como enredando en la dinámica de como su proyecto. Que no es tal vez muy específico, pero al menos otra vez a nivel como de reflexión yo creo que es interesante. Entonces, Disenso, esta serie de ensayos recomendadísimo, ¿no? Jacques Rancière. Por ahí, este año le metimos fuerte a Baudrillard, ¿no? Que también es uno de mis filósofos favoritos. Y yo creo que cualquiera que quiera realmente, eh, ahora sí que meterse con el trabajo de Baudrillard, no le va a quedar más que realmente arrancar desde el principio y leer su obra, ver su evolución. Muchos consideran obviamente que el pensamiento de Baudrillard pues, es demasiado posmoderno, pesimista en algunos casos, o totalmente falto de sentido, ¿no? En las peores de las críticas, pero yo creo que Baudrillard cada vez más es de los pensadores más relevantes que tenemos que leer y leer a profundidad para seguir entendiendo mucho de lo que él ya anticipaba, ¿no? Desde mucho antes y que realmente la crítica que él ejerce es vital, yo creo, para tratar de interpretar otra vez como el panorama político actual en el que estamos, político, social, de todo tipo, ¿no? Entonces, muchos obviamente se van por su obra más popular, ¿no? Simulacro y simulación, o simulacro y simulación. Siempre se me va ahí cómo es el nombre, ¿no? Que es un ensayo muy corto, pero muy denso, medianamente impenetrable, ¿no? Para alguien que no haya leído Baudrillard antes. Lo puedes leer y puede que entiendas algunas cosas, otras no, algunos te hablen, algunas no. Pero para realmente yo creo que ahí Baudrillard asume que conoce su trabajo, ¿no? Todas sus obras anteriores. Y ese es como pues un destilado ya de la esencia de todo ese trabajo. Pero para realmente yo creo que sacarle provecho a ese libro, que muchos quieren leer, luego al principio yo lo hice, ¿no? No sé si fue un error o no, pero ahorita yo creo que vale la pena volverlo a leer. Y bueno, este año, una de las principales obras, ¿no? De él que va en esta evolución, ¿no? Obviamente lo recomendación sería empezar por el sistema de los objetos y luego por ahí, no me acuerdo cuál es el otro libro que sigue, y creo que su tercer gran obra es esta, que leímos este año, que es por una crítica de la economía política del signo. Y para mí es un librazo, ¿no? Otra vez, bastante denso, pero aquí, bueno, Baudrillard yo creo que escribe mucho más claro de lo que lo hace al final de su obra. Un libro denso, pero muy enriquecedor. Eh, Vemos ahí obviamente mucha la influencia de McLuhan en el pensamiento de Baudrillard y la parte del valor de signo, bueno, y lo que implica eso como en la parte de economía política, aquí es donde como empieza a distanciarse un poquito de Marx, hace críticas muy profundas al marxismo, vamos a decir, más ortodoxo, más tradicional. Recomendadísimo otra vez si quieren entrar a ciertos títulos ya muy eminentemente teóricos, ¿no? Yo creo que de los mejores libros que nos echamos este año. Otro también del palo, comillas, postmoderno, leímos El fin de la modernidad de Gianni Vattimo. Hace un par de años yo había leído Comunismo hermenéutico de este mismo autor. Es de los pocos autores que sí se autodenominan postmodernos y hacen como ese abrace de la postmodernidad, incluso del nihilismo. Un nihilismo que yo creo que es parte de este nihilismo sano,
Bátimo, obviamente, su principal concepto es el pensamiento débil, aquí lo explica un poquito, y pues hace una exploración, ¿no? de las raíces del modernismo y el posmodernismo y ese nihilismo que él trata de como expresar en el trabajo de principalmente Nietzsche y Heidegger. Obviamente sigue la tradición hermenéutica, Heidegger, Gadamer y Bátimo, ¿no? Con esta parte. Y para mí es una tradición que también ahorita tendría que estar posicionada muy, muy en el centro de cualquier análisis que vamos a hacer de la posmodernidad actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, librazo también, ¿no? O sea, me encantó. También este sí es un libro de un palo teórico ya muy específico, pero si alguien quiere explorar estas avenidas, recomendadísimo, ¿no? Obviamente ayuda mucho estar familiarizado con el trabajo de Nietzsche, con el trabajo de Benjamin, con Heidegger y con la hermenéutica en sí. Pero yo creo que es aproximable, ¿no? Es un texto aproximable. Y quiero leer más cosas de Bati. Continuando con Baudrillard, también leímos de la seducción, un título interesante. No me. Obviamente es un solo tema. Eh, hace como esta comparación o esta tensión, expresa como esta tensión entre la parte de seducción, la parte de producción, la transparencia de la producción contra el juego de la seducción. Por ahí había un capítulo muy interesante sobre el tema de las reglas y los juegos, que lo usábamos para analizar algo del juego de calamar en algunos episodios anteriores. Es un libro interesante, no me cautivó tanto, ¿no? Como el de la crítica de la política económica, de la economía política del signo, pero sirve también mucho para entender a Baudrillard y también para entender, ¿no? Y aquí empieza a tirar esas críticas muy, muy interesantes y muy directas a Goya de Luz. Entonces, parte, ¿no? Para complementar como este aprendizaje de Baudrillard. Es un libro corto. Si otra vez les interesa el pensamiento de Baudrillard, pues hay que tomarlo definitivo, ¿no? De otra manera, tal vez no sea un título que recomendaría en lo general, ¿no? Relacionado con eso, pues también leímos el ensayo de Forget Foucault, olvidemos a Foucault, también de Baudrillard. Este lo escribe cuando Foucault estaba como en el pico de su popularidad y tal vez fue una de las cosas que como hicieron que Baudrillard siempre quedara como un poquito como paria, como al lado de lo que en ese momento pues eran las superestrellas intelectuales de la Francia de los 60, 70, ¿no? Este creo que lo escribió por ahí en el 77 y es una crítica brillante, para mí hermosa y realmente muy, muy precisa sobre Foucault y en la forma, o sea, la obra completa de Foucault, la forma en la que escribe, la forma en la que aborda su método genealógico y también obviamente en ese sentido echa ahí también crítica a Deleuze, ¿no? Tal vez no tan directamente, pero excelente texto, es un ensayo corto, yo creo que lo pueden encontrar también en internet. 100% recomendado, otra vez si les interesa el pensamiento de Baudrillard, ayuda a seguirlo entendiendo, tiene un montón de frases impresionantes para mí y también, bueno, si son seguidores de Foucault o de Deleuze o les interesa todo ese tipo de autores, definitivo, ¿no? Estén de acuerdo o en desacuerdo con la crítica que Baudrillard hace, que me parece perfectamente válida y la forma en la que lo expresa más. Finalmente, bueno, leímos por ahí un libro de Zero Books de Meming o Mark Fisher. Este libro interesante, eh, muy, muy accesible también y muy contemporáneo, ¿no? O sea, habla del tema, pues, como de producción cultural, artística, de los memes y empieza a relacionar, pues, mucho la Escuela de Frankfurt. Es una buena introducción a la Escuela de Frankfurt para los que no han leído tal vez nada de ese tema. Habla obviamente de Benjamin, toma ahí, habla de Marcuse, habla de Adorno, la relación que había de ellos y todo el tema que se dio, ¿no? Como esta transición de la lucha eminentemente marxista a como una lucha más
cultural o a centrar también la parte psicoanálisis y cultural, ¿no? En como todas estas luchas de la izquierda, que fue lo que fue la nueva izquierda en ese periodo, y compararlo con, pues ahorita esa como lucha cultural, vamos a decir, que hay en el ámbito del internet y los memes y los discursos políticos en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es descriptivo, hace relaciones muy interesantes entre como ambos periodos, obviamente muy enfocado a veces con la política estadounidense, pero yo creo que tiene elementos interesantes y al final todo eso pues lo resume o lo trata de llevar al proyecto otra vez de Mark Fisher, em, donde hay pues como esta ambivalencia de qué tan su potencial hay para pues avanzar ciertas causas de poscapitalistas en todas estas redes sociales que obviamente pues están estructuradas y diseñadas para servir al consumo y al capital, etcétera, ¿no? Entonces, deja ahí la pregunta, obviamente el rol, ¿no? Del arte, los memes, el shitposting, todo ese tema. Y yo creo que, aunque aquí no se concluye todavía, pero que hay una línea muy interesante de análisis que tiene que estar en el centro de cualquier proyecto pues de izquierda contemporáneo, sea que sea el approach que queramos hacer, eh, es obviamente un reflejo, una invitación a ver hacia el interior de proyectos como aquí, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este podcast, o los que crean memes, eh, en fin, digo, muy interesante. Tema obviamente muy fácil de aproximar, es muy familiar, con el que estamos muy familiarizados todos, ¿no? Entonces, este definitivo lo recomendaría. The Zero Books, The Meming o Mark Fisher, ¿no? Como la Escuela de Frankfurt predijo el capitalismo realista de Fisher y qué hacer al respecto. Interesante título. Y el último que terminamos de leer hace poquito, que también hablamos un poco en otro episodio, es el de Open Sky de Paul Virilio, donde es un libro también medio críptico, no es muy accesible, la verdad. Paul Virilio también es un pensador muy, muy particular, como del palo ese de Baudrillard, ¿no? De hecho, creo que eran buenos amigos. Y bueno, aquí habla un poquito del tema de la velocidad, ya lo tratamos aquí en otro podcast. También sirve, ¿no? Estar como que familiarizado con los conceptos de Virilo, el tema de accidente, la forma en la que él obviamente aborda siempre el tema tecnológico desde su concepción de genealogía militar. Em, es un libro que yo creo que pudo ser dos, tres veces más corto, pero también lo escribe con una forma a veces muy, muy, muy poética, muy alargada. Entonces, bueno, de repente sí hay capítulos un poquito lentos, eh, pero de repente hay párrafos, ¿no? En donde concentra reflexiones muy, muy interesantes y muy relevantes. Entonces, el pensamiento de Paul Virilio yo creo que para mí tengo que explorarlo más. Open Sky no fue un libro que particularmente sí me marcase, pero creo que es muy interesante los temas que hace, especialmente en relación a la velocidad y cómo la percepción está de velocidad se relaciona con la parte tecnológica. Que otra vez, el tema de tecnología pues es algo extremadamente importante, yo creo que para las cosas que aquí estamos analizando. Y esos son, ahorita lo que llevamos son 14, faltan 2, por ahí estoy terminando algo así que no tiene nada que ver con filosofía tal cual, que es el libro de las penas del joven Werther de Goethe. Espero que se lo terminemos. Por ahí estamos empezando a leer un ensayito pequeño de Simone Weil, que también es una pensadora que realmente conozco poco y yo creo que vale la pena explorar. Y también por ahí tengo un libro ya empezado de Henry Lefebvre, donde habla de Hegel, de Marx y Nietzsche y cómo se relacionan. Digo, llevo muy pocas páginas, pero vamos a ver si es de los que podemos terminar todavía para este año. Entonces, pues eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Darles un vistazo de lo que estuve leyendo durante el 2021, ver, ¿no? Igual para ustedes algunos de estos títulos les parece interesante y pues ya con esa explicación tal vez se animen por ahí a tomar alguno de ellos. Pero déjenos también, ¿no? Ahí en los mensajes, en los comentarios,
qué fue lo que estuvieron leyendo ustedes este año, si buscan recomendaciones, ¿no? Qué tipo de autores o temas les interesa leer y yo creo que les puedo dar también algunas recomendaciones. Recomiéndenme libros también que creen que pueden ser interesantes para discutirlos aquí directamente en el podcast o en relación a algún tema particular. Y en fin, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, gracias. Estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google, iTunes. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde ahorita también nada más estamos subiendo los mismos episodios. Realmente no ha habido tiempo para hacer videos distintos, pero tal vez algún día. Y si quieren contactarme directamente, bueno, mis redes sociales que las uso relativamente poco, pero ahí estoy, en Twitter Fede Fiesta, sí leo los tweets, y Instagram Fede Compea, ¿no? Lo que estamos ahí conectados. Entonces, pues regálenos ahí por favor su like, su follow, su subscription, lo que sea, ¿no? Y si les gusta, por favor compartan. Bueno, pues básicamente con eso cerraríamos el episodio de esta semana. Gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Semana con semana. El canal sigue creciendo poco a poco. Y pues bueno, pasen un feliz fin de año, en Navidad o lo que sea que ustedes celebren, en compañía de sus seres queridos o no. Bueno, pásenla bien, descansen los que puedan descansar y nos vemos. Hasta luego.